Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy voy a presentar la exposición sobre uno de los escritores más importantes del boom latinoamericano, en este caso Augusto Roa Bastos. Empezaremos con el boom latinoamericano para empezar. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió en las décadas de 1960 y 1970, cuando un grupo de escritores latinoamericanos ganó reconocimiento internacional por sus innovadoras obras de ficción. Estos autores rompieron con las formas tradicionales de contar historias, incorporando técnicas experimentales, narrativas no lineales y elementos del realismo mágico, lo que atrajo tanto a lectores de habla hispana como a públicos globales. Contexto literario. El boom tuvo lugar en un momento de grandes cambios políticos y sociales en América Latina, con revoluciones, dictaduras y movimientos de liberación en varios países. Estos escritores canalizaron esas tensiones en sus obras, reflejando la complejidad política y cultural de la región. Características del boom. Primero, innovación narrativa. Los autores del boom utilizaron nuevas formas de contar historias, incluyendo narrativas fragmentadas, múltiples puntos de vista y un lenguaje poético y barroco. Segundo, realismo mágico. Un rasgo distintivo fue la combinación de lo real y lo fantástico en un mismo relato. Lo sobrenatural y lo cotidiano coexisten de manera natural, lo que permitía a los autores explorar la identidad, la cultura y los mitos de América Latina. Tercero, universalidad y temas latinoamericanos. Aunque abordaba temas locales como la política y la historia cultural de América Latina, las novelas del boom latinoamericano también trataron cuestiones universales como la soledad, el poder y la memoria. Algunos de los autores principales del boom latinoamericano fueron, primero, Gabriel García Márquez de Colombia, con su obra Cien años de soledad de 1967. Es quizás la obra más representativa del boom. Narra la historia de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo, mezclando la realidad mágica con temas como la historia cíclica y la soledad. Segundo, Julio Cortázar de Argentina, con su libro Rayuela de 1963, que es una novela innovadora en su estructura con un enfoque lúdico que permite al lector decidir el orden de la lectura, lo que conviene a la obra en una reflexión sobre la literatura misma. Tercero, Mario Vargas Llosa de Perú con la ciudad de los perros de 1963 y Conversación en la Catedral de 1969. Son novelas claves que exploran la corrupción, el poder y las jerarquías sociales en Perú con una narrativa cargada de tensión política. Cuarto, Carlos Fuentes de México y su obra La muerte de Artemio Cruz, de 1962. Es una obra que examina la historia de México a través de los ojos de un moribundo exrevolucionario, utilizando una estructura narrativa compleja que juega con el tiempo y la memoria. Impacto del boom latinoamericano. El boom latinoamericano llevó a la literatura latinoamericana a la escena global y estableció a estos autores como referentes en la literatura mundial. Además, sus obras influyeron en generaciones posteriores de escritores tanto en América Latina como en otros países del mundo. El éxito comercial y crítico de estos autores permitían que los editoriales europeos y norteamericanos prestaran más atención a la producción literaria de América Latina. Críticas. Aunque el boom fue aclamado internacionalmente, fue recibido con críticas. Algunos autores y críticos argumentaban que se trataba de un fenómeno muy comercializado que representaba plenamente la diversidad cultural y literaria de América Latina. Otros, como los escritores del llamado post-boom, sentían que el boom había puesto demasiado énfasis en la realidad mágica y querían una literatura más cercana a la realidad urbana contemporánea. Conclusión. El boom latinoamericano fue un momento crucial en la literatura mundial en el que los autores latinoamericanos lograron tanto la innovación formal con la difusión masiva de sus obras, sus temas y estilos han influido profundamente en la literatura posterior y sigue siendo leídos y estudiados ampliamente en la actualidad. Ya sabiendo qué es el boom latinoamericano, pasaremos a un autor que fue relevante en esta época de tiempo, el cual es Augusto Roa Bastos. Pasaremos con quién fue Augusto Roa Bastos.
Augusto Arra Bastos, de 1917 a 2005, fue un destacado escritor y periodista paraguayo, reconocido principalmente por su obra literaria que explora los temas del poder, la dictadura y la identidad latinoamericana. Nacido en Asunción, Paraguay, y creció en un ambiente rural, lo que influyó significativamente en su obra. Durante su juventud, Roa Bastos fue testigo de la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935, entre Paraguay y Bolivia, experiencia que lo marcó profundamente en la década de 1940. Trabajó como periodista y se involucró en movimientos contra el gobierno dictatorial de Higinio Morínigo, lo que llevó al exilio en 1947. Primero se trasladó a Argentina, donde vivió la mayor parte de su vida en exilio, y más tarde a Francia y a otros países más. Su obra más conocida es Yo el Supremo, de 1974, una novela que aborda la vida de José Gaspar Rodríguez de Francia, dictador de Paraguay, y explora los efectos del poder absoluto. Además, escribió otras novelas, cuentos y ensayos en los que se denuncia los abusos del poder y explora la historia y cultura de Paraguay. A lo largo de su vida, Roa Bastos recibió numerosos premios, incluyendo el prestigioso Premio Cervantes de 1989. Regresó a Paraguay en 1989 tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. Murió en 2005 en Asunción, dejando un legado como uno de los más grandes escritores de la literatura latinoamericana. Ahora pasaremos con el Yo Supremo. El Yo Supremo es una novela escrita por el autor paraguayo Augusto Roa Bastos y publicada en 1974. La obra se centra en la figura histórica del dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó Paraguay entre 1814 y 1840 a través de una narrativa compleja y no lineal. Roa Bastos construye un relato profundo de este dictador, a quien en la novela se le conoce como el Supremo. Argumentos principales. La novela está organizada como una serie de documentos, cartas, decretos y anotaciones del propio dictador, mezclando con notas marginales que parecen ser una reflexión del mismo Supremo sobre sus propios escritos. Este formato fragmentado refleja tanto el intento del dictador de controlar la narrativa de su vida y su gobierno, como su paranoia y la naturaleza caótica de su poder. La historia sigue la vida y el gobierno del Supremo, desde sus primeros días como líder absoluto hasta su progresivo aislamiento y deterioro mental. A medida que el Supremo acumula más poder, su control sobre Paraguay se vuelve cada vez más dictatorial y despiadado. Sin embargo, a pesar de su poder total, el Supremo está obsesionado con controlar cómo será recordado por la historia, y gran parte de la novela muestra sus esfuerzos por reescribir y corregir los relatos históricos para garantizar que su versión de los hechos sea la que prevalezca. El Supremo justifica sus acciones autoritarias como necesarias para la supervivencia de Paraguay, aislándose de sus vecinos por su geografía y por las tensiones políticas de la época. A lo largo de su gobierno, el dictador toma medidas extremas para consolidar su poder, como la eliminación de opositores, la creación de un estado policial y la implementación de un estricto control sobre la vida económica y social del país. Temas principales. Primero, el poder absoluto y su corrupción. El libro explora tanto el poder absoluto, transforma y corrompe al Supremo. A medida que acumula más poder, se vuelve más paranoico y desconfiado, y sus decisiones se vuelven cada vez más arbitrarias y crueles. Segundo, el culto a la personalidad. El Supremo se presenta a sí mismo como una figura casi divina, un líder insuasible y omnipotente, que el pueblo lo ve como un salvador. Pero al mismo tiempo, el Supremo utiliza ese culto a la personalidad para justificar su represión y mantener su control sobre el país. Tercero, la reescritura de la historia. A lo largo de la novela, el Supremo intenta controlar la narrativa de su vida y de su gobierno, reescribiendo los documentos históricos y corrigiendo las versiones de los hechos que no se ajustan a su versión de sí mismo. Esto refleja cómo los dictadores suelen manipular la historia para perpetuar su legado. Cuarto, la soledad del poder. A medida que el Supremo se aísla más y más de la realidad y de la gente que lo rodea, la novela muestra la soledad y el vacío que experimenta un dictador que, a pesar de su poder absoluto, no puede confiar en nadie ni encontrar consuelo en su autoridad. Personajes principales. El Supremo es el protagonista absoluto de la novela, que representa la figura del dictador que acumula el poder ilimitado.
pero que paga el precio de su propia humanidad y su cordura. A lo largo del libro vemos su progresiva alineación y deterioro mental. El pueblo paraguayo, aunque no tiene un personaje específico que lo represente, el pueblo aparece como una entidad colectiva que sufre las decisiones del Supremo. El dictador se muestra obsesionado tanto con controlar como con proteger al pueblo, pero lo hace de una manera agresiva, opresiva y paternalista. Funcionarios y alegados del Supremo. Aunque no hay un desarrollo detallado de otros personajes, los funcionarios y los colaboradores cercanos del Supremo aparecen en el texto como figuras que, en muchos casos, se convierten en víctimas de su paranoia y su desconfianza. Estilo narrativo. El estilo narrativo de Roa Bastos en el Yo Supremo es fragmentado y experimental a través de cartas, notas y documentos. Al lector se sumerge en la mente del dictador y en la manera en que intenta controlar todo a su alrededor, desde su gobierno como hasta cómo será recordado. Este estilo que refleja la complejidad del poder y la naturaleza fragmentada en la memoria y la historia. Además, el uso del lenguaje es un tema clave en la novela, ya que el Supremo manipula las palabras y los relatos para mantener su propio control. Conclusión. El Yo Supremo es una obra compleja que ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y su capacidad de corromper. Roa Bastos no solo construye una crítica a los dictadores latinoamericanos, sino que también ofrece una exploración más amplia y universal sobre el control, la historia y la soledad del poder absoluto a través de la figura del Supremo. La novela revela las tensiones entre el deseo de control y la inevitable realidad de que nadie, ni siquiera un dictador, puede controlar completamente la historia o el destino. Para finalizar, hablaremos de algunas obras destacadas y premios de Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos es uno de los más importantes escritores de la literatura latinoamericana y a lo largo de su carrera recibió varios premios y reconocimientos por sus obras. A continuación, algunas de sus obras más destacadas y premiadas. Obras destacadas. Primero, Yo el Supremo de 1974. Esta es su obra más célebre y una de las más importantes de la literatura latinoamericana, a través de un monólogo interno que narra la vida del dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia. Es una obra compleja que explora el autoritarismo, el poder y la historia. Segundo, Hijo de Hombre de 1960. Es su primera novela importante y junto con Yo el Supremo es considerada una de las mejores en esta obra. Roa Bastos explora la vida en Paraguay, las injusticias sociales y la lucha de su pueblo a través de diferentes personajes. Cuarto, El trueno entre las hojas, de 1953. Es una colección de cuentos que fue su primera obra publicada en estos relatos. Roa Bastos denuncia las condiciones de explotación en Paraguay y ofrece una visión crítica de la realidad social y la política de su país. Cuarto, Vigilia del Admirante, de 1992. Esta novela es una reflexión sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Presente una visión crítica del colonialismo y las consecuencias de la conquista. Quinto, Madame Sui, de 1995. Es una obra que narra la historia de una mujer que vive en el asilo con un enfoque de vida solitaria y marginalizada. Premios destacados. Primero, Premio Cervantes de 1989. El mayor reconocimiento de la literatura en español. Roa Bastos lo recibió por su contribución a la literatura, especialmente por obras como Yo el Supremo, que lo consolidaron como un autor universal. Segundo, Premio de la Crítica Española de 1975. Lo recibió por Yo el Supremo, que fue aclamado por la crítica internacional por su estilo innovador y la profundidad de su contenido histórico y político. Tercero, Premio Internacional de Novela. Este premio lo recibió por su primera novela, Hijo de Hombre. Estas obras y premios reflejan la influencia de Roa Bastos como un cronista de la historia y cultura paraguaya, así como su enfoque crítico sobre las estructuras de poder en América Latina. Bueno, esta fue mi exposición. Soy Brian Andrés Guapucal Chilama del grado 9.3. Espero les haya gustado. Muchas gracias.